¿Qué pasaba hace 93 años atrás? ¿Qué pasaba? En 1931, el gobierno liberal del presidente José Patricio Guyari se enfrentaba a un movimiento estudiantil que reclamaba la defensa del territorio paraguayo ante la inminente guerra del Chaco. Esto sucedía hace 93 años. Y entre otras cosas, al querido amigo Roberto Paredes, que es analista político, escritor e investigador audiovisual, lo invitamos para que nos diga algo, nos refresque la memoria respecto a lo que le contaron, o él se habrá instruido también, por supuesto, con todo lo que él pudo cazar a través de tantos libros. ¿Qué pasaba hace 93 años exactamente ahí, frente al Palacio de López? ¿Murieron personas? Sí, 11 personas. ¿Y por qué se dio esto? Había un descontento, Bruno, en el periodo con respecto a la supuesta la indefensión del Chaco. Que no era que tal. El gobierno no estaba, que no era tal. Claro, no era tal. No era tal porque en rigor hoy se sabe mucho más sobre lo que se venía haciendo en función de defender el Chaco. Y sobre todo bajo el gobierno de José Patricio Guyari, creo que se tomaron las medidas más correctas en el sentido de unir a todos los paraguayos para la defensa del Chaco. Y así fue. Ocurrió una crisis famosa en 1928, diciembre, la crisis del Fortín Vanguardia, llevada adelante por el entonces mayor Rafael Franco, ya muy prestigioso en la época, supernacionalista, retoma por asalto un cuartel y hay movilizaciones en Bolivia y hay movilizaciones en Paraguay. Ya era presidente José Patricio Guyari. Fracasa esa movilización tanto aquí como allá y se desiste de ir a la guerra. De todos modos, en ese momento José Patricio Guyari convoca a la formación de un Consejo Nacional para la Defensa. ¿Sí? Iniciativa que ningún otro gobierno nunca hizo antes ni después y que es siempre necesario. Decía José Patricio Guyari, el tema de la soberanía del Paraguay no es un problema de los liberales, sino de todos los paraguayos. Era lógico. Y convocó a los dos sectores del Partido Colorado, los tres sectores que entonces existían en el Partido Liberal, a la Liga Nacional Independiente e inclusive la Iglesia estuvo representada en un Consejo Nacional para la Defensa. ¿No te acordás de esos tres grupos de liberales? Uno de ellos era justamente el de los Guyari, pero no el líder más... De Modesto Guyari. Era de Modesto Guyari, Sí, correcto. Claro, fue presidente del Parlamento en esa época. Correcto. El otro era el que lideraba Scher, ¿sí? Un viejo caudillo. Y Scherer, sí. Scherer, ¿no? Llegó a ser presidente. Y después fundó la Tribuna. Fundó la Tribuna. Era un tipo muy relevante, siempre fue muy importante. Siempre fue muy importante. Y el otro ya era el sector, desde mi punto de vista, mejor manejado, con mayor sensibilidad ante todo, que lideraba José Patricio Guyari. Para mí, siempre te dije, Bruno, la figura dentro del Partido Liberal, probablemente la figura de mayor arrastre y de mayor habilidad política. Modesto Guyari era primo hermano de José Patricio. Era primo, pero tenían diferencias. Sí, ya sé, políticas. pero eran primos hermanos. Sí, uno decía tal cosa, el otro decía tal otra. Pero los Guyari eran pesados, en ese momento tenía mucho peso en la política paraguaya. Comían mucho. No, ocupaban espacios importantes. De hecho, tu nombre viene de uno de los Guyari más importantes de la época, que era Bruno Guyari, intendente de Asunción. Mi abuelo, sí. Tu abuelo. Con mucha honra. Bueno, entonces, existiendo todo ese descontento, el día 22, el día de ayer, para el día de ayer, se solicita un permiso
para realizar una manifestación, y ese permiso no es que se niega, entre que se concede y se niega. En realidad se exigen algunos documentos, cuál va a ser el discurso principal estaban metidos todos, Bray y eso preguntando, ¿sí? Lo cierto es que el 22 no se hace esa manifestación, se hace otra, que vos recordarás y que le toca de cerca también a los Goyari, porque esa manifestación va por la casa de Rafael Franco, sale Franco a recibirles. Franco era un tipo que vivía en parte en Asunción y en parte en Buenos Aires, porque cada momento los chutaban al tipo. Era un elemento desestabilizador, según los gobiernos liberales del periodo. Pero era un tipo que sobresalía por su coraje, al punto que Estigarribia fue el que pidió su presencia en el Chaco después de la batalla de Boquerón. Esa es otra historia. Lo cierto es que van de salud. Pidió su cabeza. ¿Eh? No, pidió su cabeza, pidió su presencia, pidió su presencia en el Chaco. ¿Sí? Disculpame. Bueno, atendeme, Bruno. A ver, ¿dónde están esas imágenes del documental, querido José? Si ahora no pones, vas a guardar ese material para dentro de un año. Un documental tuyo muy lindo ahí. Claro. Y sí, ahora le pasé a... Dale, poné eso. No precisamente con mi jeta de hace 30 años, pero todos esos materiales. Correcto, son cosas, todo eso es correcto y vamos a hablar de esto, materiales de archivo impresionantes, estos materiales. Claro, pero allá más el 22. Si fueron compilados Bruno, todos el estos. 22 se hace una primera manifestación, se van a lo de Franco y de ahí van a lo de José Patricio Goyari. Él estaba y él sale al ventanal ese que tenía en la esquina, ahí en Yegros. En su casa. Y en su casa, él sale ahí con su hijo y le apedrean los manifestantes. Y una pedrada recibe el hijo en la cabeza. Sí, ¿sí? Se le abrió y se quedó una cicatriz enorme. No, es que no es cierto que se reprimió ahí, que José Patricio Goyari trató de hablar con la gente porque era de hecho un orador brillante. Y muy pacifista. Era muy pacifista. Bueno, orador brillante, llega por al supuesto. día siguiente y se va a la manifestación el día 23 de octubre hasta el Palacio. Goyari no estaba en el Palacio, se le comunica a los manifestantes se enfurecen más, las protestas son fuerza, eran alrededor de 500, un poco más. Ahí está esa imagen. Esa imagen. Esos fueron los manifestantes, alrededor de 500 personas. Y ahí la mayoría eran estudiantes del Colegio Nacional de la capital, pero no todos. Estudiantes eran los que estaban adelante, que fueron arrastrados. Pero ¿quiénes capitaneaban esta revuelta supuesta? A ver, que no fue supuesta, fue una realidad, pero... Yo no creo que hayan capitaneado sectores algunos, por lo que te voy a contar después, que es asombroso. Se unen todos los paraguayos. Yo creo que en ese momento había había indisposición porque no existían medidas firmes para frenarle a los bolivianos. En realidad los recursos eran escasos, pero se estaban tomando las medidas. Solo que son medidas que vos no podés manejar, como hoy mucha gente exige que algunas políticas vos manejes públicamente. En asambleas públicas no se puede hacer. O sea, vos decís hay cosas que se hacen en secreto. Vos y decís se tienen que hacer. Que por ósmosis aterrizaron acá esas dos cañoneras. Por ósmosis aparecieron. Claro, justamente esas dos cañoneras. No, te pregunto, por ósmosis aparecieron. Aparecieron porque... Se tangibilizaron por ósmosis. Aparecieron porque precisamente dentro del Partido Liberal, Elige Ayala, que fue para mí uno de los grandes y uno de los grandes responsables de la defensa del Paraguay, murió antes de la guerra y antes del 23 de octubre también. En el 30 lo mataron, murió, ¿no? Pero él trajo las cañoneras, compró las cañoneras. Mandó construir en astilleros italianos. Correcto. Con el diseño de Bozano, el capitán Bozano diseñó. El ingeniero Bozano. Sí. Y se trajeron, eran los armamentos más modernos existentes en América del Sur. En aquella época. Porque en esa época la teoría... Ahí vamos a ver un poco esto, vamos a ver la cañonera. Sí, esas son las cañoneras. Vale, esta es una de ellas. Acá vemos otra imagen. Humaitá y Paraguay.
Dale, y después. Bueno, vienen... Que a su vez, pero de más todos adelante modos, le salvaron a Perón también estas cañoneras, entre paréntesis. también. Después. Bueno, y después se produce la manifestación y ahí se produce un ametrallamiento. Porque el presidente Patricio Goyari, José Patricio Goyari, procede de una manera muy responsable. Él pide que se lo someta a juicio político. A juicio político. Se lo somete a juicio político y a comienzos del año, o sea, 2 meses después, él se está reintegrando al gobierno. A terminar el periodo. A terminar su periodo, en 1932. Le manejó la política con tanta responsabilidad que se hizo una transmisión de mando presidencial en plena guerra. La guerra comienza en junio y en agosto asume Eusebio Ayala. Y los partidarios de Goyari dice que le andaban detrás diciéndole, ya yecana, qué transmisión de mando ni nada, si estamos en guerra. No, decía Patricio Goyari, él ganó las elecciones y se le va a entregar. Se entregó un gobierno, se hizo una transmisión, no, es Zelensky, no fue un Zelensky, que Zelensky ya no es presidente, pero sigue liderando supuestamente un país y una guerra, en guerra. ¿No? José Patricio Goyari hizo la transmisión de mando presidencial en plena guerra. Se le entrega a Eusebio Ayala. Eusebio Ayala. Y ahí está Juan José G. Granada, Juan G. que Granada. es un genio, que era febrerista, defensor de Rafael Franco, acérrimo defensor, o sea, acérrimo, ¿cómo te voy a decir? Contrario a José Patricio Goyari, pero y defensor nato pero también justificó y dijo que, qué sé yo. Claro, si nosotros vemos estadísticamente las condiciones en que Paraguay fue a la guerra, fue en condiciones de indefensión. Eso es asumido por el propio Eusebio Ayala. No había una Esta división. es la casa en ese momento que fue apedreada, de la José casa Patricio de José Goyari. Patricio Goyari, porque antes los presidentes, recién Morínigo compró en Burubicharoga, antes Claro. todos los presidentes vivían y comandaban desde sus propias residencias, Correcto. digamos, y esta era la residencia oficial de José Patricio Goyari, una casona hermosa, grande, Muy lindo. Fue facultad de odontología. muchos un tiempo. años, de 2 Muchos años. pisos, 3 pisos, qué sé yo, en el centro, en aquella época, el centro de Asunción, que era, Correcto. bueno, Juan G. Granada, un señor fabuloso, como hablaba. Un incidente lamentable fue lo del 23 de octubre de 1931. Lamentable. Estimulado por alguna gente adversaria si te descuidas, inclusive liberales adversarios de Goyari. Pero tampoco creo que hay que exacerbar ese tipo de cosas. El Paraguay estaba indefenso. Pero no estaba indefenso por mala política, no había recursos. Era un país pobre. Pero así y todo, sin prestar un peso, ganó la guerra. Ganó el la Paraguay. guerra sin prestar un peso y se sabe cuánto se gastó y todo en la guerra. Te puedo Y imaginar. ese dinero juntó Elige Ayala, con la que se financió la guerra. Así ¿Sí? mismo. Pero fuimos a la guerra sin nada, Bruno. No teníamos una división. La primera Y Eligio división... Ayala, que fue presidente Sí. del Paraguay, después llegó a ser ministro de Hacienda en la época de José Patricio Goyari. Él era su ministro de Hacienda, ¿sabías ahora? Claro. Por eso él siguió administrando de la misma manera. Claro, y no solamente fue su ministro de Hacienda. Es importante que sepas que Elige Ayala murió en los brazos de José Patricio Goyari en el hospital desangrado. Sí. Le metieron O un sea, balazo. había una relación muy estrecha. ¿Y vos sabés entre quién fue ambos. su médico de cabecera? Su médico de cabecera, no sé, creo que me habías comentado un día, pero no recuerdo. No, El doctor Cayetano Masi, Cayetano más. que fue también médico de cabecera de el Mariscal Estigarribia y de Bruno Goyari. ¿Qué te parece? Fantástico. Eligio Ayala, Bruno Goyari y el Mariscal Estigarribia tuvieron como médico de cabecera a Cayetano Masi, que fue el hermano mayor de mi abuelo Alfonso Enrique Masi. Ah, ya. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Porque tiene un vínculo demasiado estrecho ahí con todo. Yo te cuento que con Luis, con el médico también,
Luis Manuel Garcete. Sí, claro. Guyari. Garcete Guyari. Él me pasó una foto, yo le pasé, pues, de hecho, en el canal que estamos, vamos a hacer una semblanza de José Patricio Guyari, bastante completa y buena en su momento. Bueno, está bien. Este tema del 23 de octubre es un tema lamentable, Bruno, pero creo que no es interesante, es lo que ocurrió después. No, después no. ¿Sí? Yo quiero señalar algo nomás. Sí. Lo que se empezaron a escribir en todos, después, sí, entrando en la era colorada, ¿verdad? Y hasta ahora, sobre lo del 23 de octubre, aparece, por ejemplo, masacre perpetrada por el gobierno liberal. Okay. Y fue todo al revés, porque José Patricio Guyari en el Palacio de López ni sabía que la Guardia abrió fuego después de 2 o 3 advertencias a la gente que estaba viniendo, no se daba cuenta, no se dio cuenta. Él no ordenó absolutamente nada, sino no ordenó. Comenzaron los disparos y murieron 11 personas, lamentablemente. Sí. Pero ¿cómo tergiversan nomás? Masacre perpetrada por el gobierno. ¡Qué bárbaro! Y se hirieron unas 50 personas más. Bueno, sí, ya en fin. Pero fue un incidente... Un encono político de raíces políticas. Simplemente porque querían de todos modos destronar, querían sacarlo a José Patricio Guyari del gobierno. Muy simple el asunto. No sé si querían sacarlo. Era un movimiento de presión, claro que querían sobre sacarlo. El gobierno. Si vos mismo dijiste, el primo hermano estaba en contra del... Claro, había mucha confusión para mí. Modesto Guyari. El que tenía la película más clara sobre cómo enfrentarle a Bolivia era José Patricio Guyari, y su política se aplicó. Al punto en que un presidente del Partido Colorado, uno de los principales líderes, a cuyo hijo lo conoces bien, don José Tomás Romero Pereira, fue jefe de inteligencia en Isla Poí, jefe de inteligencia del ejército paraguayo. Y Víctor Morínigo, una de las más brillantes plumas del Partido Colorado, fue asistente principalísimo de Carlos Pastore en el área de las comunicaciones, de prensa, digamos, de la guerra. O sea, se unieron todos los paraguayos, los sectores colorados, liberales, independientes, se unieron para defender al Chaco. Y esa línea la dio José Patricio Guyari. ¿Quién pensás que fue la mano derecha del gobierno, digamos, administrador de la ciudad de Asunción con Bruno Guyari, o sea, del gobierno municipal? ¿Quién fue la mano derecha? A ver, de él. Trabajaban juntos. Arquitecto Tomás Romero Pereira. Debe ser. No es que debe ser. No, y yo sé que vos sabrás de primera más de tu abuelo. O sea, antes trabajaban los políticos con mentalidad abierta y democrática en conjunto. Todos, pero algunos sí. Y entre ellos hay que destacar la actitud de un Tomás Romero Pereira que, como te digo, estuvo en la guerra del Chaco también como jefe de inteligencia de Estigarribia. O sea, la gente, como había planteado José Patricio en el 28, el tema de la defensa del Chaco no era un tema liberal, era un tema de todos los paraguayos. Y por suerte así lo asumieron cuando se declaró la guerra, se desató la guerra en junio de 1930. ¿Qué va a pasar si hoy hay una guerra? ¿Qué hacemos nosotros? Si hoy hace una guerra, nosotros no tenemos la menor condición de defendernos de nada ni de nadie. ¿Te parece? Decía el general Key Canazagua, vamos a defendernos con onditas. Hace unos pocos años murió lastimosamente Canazagua. ¿Te acuerdas de Canazagua? Bueno, a ver, las fuerzas en combate. Paraguay tuvo 150.000 hombres. ¿Cierto? Y Bolivia aprestó a 250.000 hombres. Correcto. O sea que Bolivia tuvo 100.000 hombres más. Y las bajas en esa guerra del 32 al 35, Paraguay tuvo 30.000 muertos, lamentablemente, y 50.000 heridos y 2.556 prisioneros
por parte de las huestes bolivianas. Y en Bolivia fallecieron, entre 60.000 a 80.000 muertos. No, 80.000 heridos. 80.000 heridos, 60.000 muertos. Correcto. Y 21.000 prisioneros. O sea, 21.000 elementos del ejército boliviano estaban prisioneros en Paraguay. En Paraguay, 21.000. Sí. Y 10.000 desertores. O Correcto. sea, que rajaba. Porque había gente boliviana que no quiso pelear contra no Paraguay. Solamente era un terreno árido, mucha gente murió de hambre y de sed. ¿Verdad? Sí. Fue una experiencia terrible. Una experiencia que no habría que repetir nunca. Por eso es que en el 38, cuando comenzaban a dudar algunos civiles que ni un arroyo cruzaron en aquella época y estaban ahí negociando la paz del Chaco. 1938 en Buenos Aires. En Buenos Aires va llegando a Estigarribia, viste el traje militar y se pone como presidente de la comisión y firma un tratado. Paraguay no podía ir más a otra guerra. Claro. Era imposible. Era imposible estimular más muertes. Es una locura la guerra. ¿No? Yo estaba escuchando un poco antes de entrar, Bruno, la entrevista que estabas haciendo y viendo unas fotos horrorosas de edificios destruidos, cuerpos destrozados. Es decir, la guerra es terrible. En Medio Oriente. Correcto. Y en aquel tiempo la gente moría de hambre, de sed. Era una cosa terrible. En la nación, sí. Era terrible. Y por suerte nos salvamos. En 1935 Paraguay ganó esa guerra, ¿sí? Y preservó, y más que preservó, el territorio que él reclamaba, ¿sí? Extendió inclusive su territorio, pero después volvió a haber una guerrilla, por decirlo así. Escaramuzas. Una escaramuza de la famosa entrega del Chaco, una disparatada tremenda, sin pies ni cabeza, que tiene más bien origen político y que no tiene pies ni cabeza desde el punto de vista histórico y teórico. Bueno, te agradezco muchísimo, querido Roberto. Yo te agradezco Paredes, a vos, Bruno. No, y te felicito por esto que están haciendo, un nuevo medio de comunicación que va a surgir. Salir por redes sociales. Sí, no, ya sé, pero un nuevo esfuerzo. Sí. Histórico-cultural importante. Correcto. Comunicacional, que nos va a beneficiar a todos, porque van a ser campanas distintas, y no nuevas, pero por lo menos distintas para el devenir informativo nuestro cotidiano, y eso es muy importante. Esto va a surgir ahora, antes de fin de año, ¿verdad? Antes de fin de año, en la primera semana de noviembre estamos emitiendo, no el 3 de noviembre, pero en la primera semana de noviembre. Bueno, vos sabés que Naciones Unidas por primera vez se llegó a reunir en una asamblea general hace 78 años. 78. Un día como hoy, sí, en un auditorio de Flushing Meadow, ahí en New York. Ahí también se realiza, en el Flushing Meadow, es un torneo de tenis muy famoso en New York. Bueno, y ahí cerca, ahí mismo también, en esa localidad, en esa ciudad, se reunía por primera vez hace 78 años la Asamblea General de las Naciones Unidas, corriendo el año 1946. Y en Alemania, en 1971, la empresa automovilística Mercedes-Benz patenta el airbag. ¿El airbag qué es? Ese colchón, ese protector que está en caso de choques. En el volante, ¿verdad? Sí, que correcto. Ahí. Bueno, y se patentaba el famoso airbag por parte de Mercedes-Benz, esta empresa mundialmente afamada, en Alemania en 1971, hace 53 años. No. Qué notable, ¿eh? Sí, no, tecnológicamente Alemania era... Se dio su patente después para las otras marcas. Bueno, muchas gracias, Marcelo Fernández. Y en 1707, en Inglaterra se reunía por primera vez el Parlamento. Mira vos. Hace 317 años. A mí me encanta el Parlamento inglés antiguo. Tenía la Cámara de los Lordes, o sea, de los señores. Sí, claro, de los lores, sí.
y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores y de los Comunes, sí. Y de los comunes es el común. Sí, claro, el común claro. de la gente. Juan Pueblo. Juan Pueblo tiene su cámara, ¿verdad? Y los señores tienen su cámara. De los Lores. Era abiertamente, se decía eso, y me parece fantástico. Bueno, hay una información que es importante destacar. La calificadora Fitch ratifica la calificación de Paraguay del grado de inversión, pero no le otorga justamente el grado de inversión. Reconoce que Paraguay está en un nivel superior, pero aún no reconoce el grado de inversión. Acá mueve la cabeza el productor. Estoy diciendo mal, entonces. La calificadora Fitch Ratings ratificó ayer la calificación de Paraguay en BB+. BB de Brigitte Bardot, BB+, con perspectiva estable. De esta manera mantiene la misma nota que ya había concedido a nuestro país. Y entre los factores claves para su decisión, de acuerdo con su informe, la calificadora Fitch Ratings menciona que las notas de Paraguay reflejan su historial de políticas macroeconómicas generalmente prudentes y consistentes, una deuda gubernamental baja en comparación con sus pares con calificaciones similares, a pesar de un aumento en los últimos años y una liquidez externa sólida. Quiere decir que estuvo bien mi comentario, o sea que no le otorgan, como así lo hizo Moody's, directamente el grado de inversión, pero reconocen el avance que tuvo Paraguay. Reconoce y reconoció acá una de las personalidades más importantes de la economía paraguaya, Dionisio Borda, cuando estuvo contigo. Claro, recuerdo bien haber escuchado que él habló de esa estabilidad macroeconómica. Dicho sea de paso, viene de décadas atrás. Sí, hace más de 20 años. No, viene de la época del estronismo. Ya existía esa estabilidad. Eso no cambia, no vino, no es una conquista del post-estronismo. Es más, tuvimos algunos bajones, sobre todo en el aspecto financiero, en la época post-estronista. El guaraní respecto al dólar, cuando se ausenta Stroessner, estaba a 1100. Correcto. Y ahora estamos orillando muy cerca de los 8000. Somos BM Online. Conectate con nosotros.